tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al comienzo de la Escuela de Pastoral de la Salud de este curso 2022. Este año será más breve, pero no menos interesante que en años anteriores. Sobre todo preparada por todos los miembros de la delegación con mucho mimo y empeño. Esperamos que todo nos ayude en esta tarea pastoral tan entrañable. Acompañar la soledad y el sufrimiento. Es una gracia de Dios que debemos agradecer. Los que de alguna forma hemos sido llamados a esta tarea hermosa, en la que siempre recibimos más que damos. Como veis, este año todavía la tendremos en modo online, aunque el final será presencial, con una Eucaristía que esperamos esté presidida por nuestro arzobispo, seguida de un pisco labis como hacíamos antes. Poco a poco vamos volviendo a las buenas costumbres. No me alargaré más, pues seguro que a quien de verdad queréis escuchar es a nuestro invitado de hoy. Un invitado al que me atrevería a decir que todos conocemos, nada más ni nada menos que a Monseñor don José Luis Redrado Marchite, obispo titular de Ofena, emérito del Pontificio Consejo. Y lo que más le gusta a él, hermano de San Juan de Dios. Y no le haré más presentación porque prefiere presentarse él mismo. Nos desarrollará el tema Jornada Mundial del Enfermo y Pastoral de la Salud. Muy buenas tardes a todos y a todas en esta vigilia de una gran fiesta que es la fiesta de la salvación, la plenitud de los tiempos. Y tengo el honor, la gracia, diría yo, de comenzar esta reflexión esta tarde con todos vosotros y vosotras de la Escuela de Pastoral de la Salud, de la Diócesis y de Lares y todas aquellas otras personas que se hayan apuntado a escuchar. Digo que en la víspera de la Anunciación, una fiesta importante, importantísima, porque, como dice este esquema, el inicio es profecía y ahora lo convertimos en realidad, plenitud de los tiempos con Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús de Nazaret desaparece, automáticamente la Iglesia toma el relevo para enseñar lo que enseñó el Señor. Y este es el itinerario de la salvación. Por lo tanto, profecía, plenitud de los tiempos, realidad. La realidad la hace Él, el Señor, que es el que nos viene a salvar a través de una mediación muy importante que se escoge, que es la Virgen María, y después la memoria. La Iglesia no hace más que tornar a Cristo. Fijaros en el esquema que os he puesto, el inicio es profecía, plenitud de los tiempos, Cristo, y la Iglesia vuelve a Cristo haciendo memoria a través de los sacramentos, a través de la evangelización, a través de tantas realidades, ¿no? La jornada que se empieza esta tarde está puesta jornada de, más que nada, de Mundial del Enfermo y Pastoral de la Salud. Yo voy a invertirlo. Primero, Pastoral de la Salud, en la cual entra un hecho muy importante que después desarrollaré, que es la Jornada Mundial del Enfermo, a la cual llamo yo brazo derecho de la Pastoral de la Salud. Y naturalmente, como he dicho en el esquema, hay que volver a Cristo, la Iglesia. Nosotros, todos los bautizados somos, y cuando hablamos volviendo el pensamiento, la palabra a Cristo. Tengo el gozo y la alegría de deciros también cómo realmente el Santo Padre en la nueva Constitución Apostólica no comienza por la congregación o el dicasterio de la fe
o de los obispos, como estaba antes en la Pastor Bonus. El Papa actual comienza por algo que es fundamental: predicate evangelium, evangelium. Y ahí encontramos todo lo que el Señor hizo, de lo cual nosotros hacemos memoria. Parto de esta idea porque si no vamos siempre haciendo cosas que después no tienen fundamento. El fundamento nos lo da el Señor. Y si acudimos a los enfermos y lo hacemos como el Señor, como hizo Él, que es el ejemplo. Después nos pondrá la Iglesia unos ejemplos más cercanos que han vivido pues de la fuente auténtica que es el Señor. Fijaros que la pastoral de la salud no la inventamos nosotros, la fundó el Señor, la fundó el Señor. Y la mayor parte de su tiempo de evangelización, ¿no?, de Jesús, lo pasa con la gente, no lo pasa en el despacho, como hacemos a veces los eclesiásticos. Mucho despacho, pero hay que estar con la gente. Y su gente no es, fijaros, atención, no quiero decir que no debamos estar, pero no es con los jóvenes, no es con la familia, no es con otros grupos. Lo es, ¿sabéis con quién? Con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, con los pecadores. Y estos están en la calle, no están en la sacristía. ¿No? No está en la sacristía. Y a veces cuando nosotros decimos que vengan a nosotros, tenemos que invertir la expresión. Tenemos que ir nosotros donde está el rebaño. Los pastores tienen que estar donde está el rebaño. Jesús lo hizo así. No estuvo en el despacho. No estuvo en el despacho. Y su gente, repito, eran sobre todo este mundo de los enfermos y pecadores. Y así le fue. En definitiva, cómo evangelizó. Los evangelios están llenos de estos relatos y su programa está patentado además en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Fijaros la expresión. Él primero, Él está sobre mí. Después me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Este es el plan pastoral del Señor. Y cerró el libro y ya está, a hacerlo. Y fue a hacerlo. Si leyéramos bien y atentamente el Evangelio, veríamos que a continuación de este capítulo 4 de Lucas, pues viene todo el ejercicio de su misión, Y San Marcos concretamente nos pone los primeros milagros. El estar con la gente que necesitaba de su ayuda, de su medicina, de su palabra, de su gesto, de su curación, definitiva, de salvación, de salvación. En Jesús esto fue una realidad. No lo dejó solamente en el libro, que lo cerró, sino que lo realizó con la vida. Y lo declaraba la gente con esta expresión: todo lo ha hecho bien. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es este bien que la gente veía en Jesús? Pues lo que veía era que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los cautivos quedan libres, que los pobres escuchan la buena noticia. Eso es lo que la gente ve. Eso la gente coge del Señor como tal, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de mí qué es lo que cogen? De la iglesia que estamos viviendo, que es la de ahora, ¿qué es lo que cogen? Jesús muestra la misericordia del Padre. Jesús está tocado por esta misericordia y no puede contenerse. Por eso la da a los demás. Cuando estamos nosotros llenos de amor y de misericordia, la damos también. Cuando estamos vacíos no podemos dar nada, solo palabras huecas a veces.
tocado por la misericordia, cura 2 ciegos en Mateo. Jesús se compadece. Jesús alimenta a quien tiene hambre. Yo soy el pan de vida. Jesús perdona. Tus pecados quedan perdonados a la pecadora. Jesús resucita a Lázaro, a la viuda de Naín. Se conmovió. Se conmovió. Jesús consuela a María Magdalena, etcétera, ¿no? Todo esto lo hace el Señor. Y a esto está llamada la Iglesia. Además, fijaros, en el juicio final, ¿no?, tendrá esta materia. Esta materia. No nos van a preguntar, según el texto de Mateo 25, si hemos rezado mucho. Cuidado, que no estoy diciendo que no hay que rezar. Para hacer misericordia y todas estas cosas y estar con los enfermos hay que rezar. Pero el tema de hospitalidad tiene que estar con una presencia que realmente esté llena de esta misericordia como tal. El juicio final tendrá como tema el haber dado de comer, el haber dado de beber, el haber estado con enfermos, haber visitado a algún encarcelado. Sed misericordiosos, a mí me lo hicisteis. Pues bueno, ya sabemos lo que tenemos en juicio. Y sería tonto y absurdo que, sabiendo el tema que nos van a preguntar, no lo ejercitemos antes. Por lo tanto, este es el tema profundo, central, donde realmente tenemos que ir a beber y esta es, diría yo, la universidad que está dominada por el Espíritu, y cuando el Espíritu es el que habla, la gente se convierte. Cuando somos nosotros los que hablamos, ¡ay, qué poco llega! ¡Qué poco llega! Pues hermanos y hermanas, esto lo mandó a hacer el Señor a la Iglesia, a la Iglesia. Y si quiere la Iglesia ser la de Jesús, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el programa que el Señor realizó, que nuestro programa se asemeje lo más posible al programa de Jesús. Y ese lo van a entender más que muchos de nuestros programas, que muchas veces van más por leyes que por conceptos evangélicos concretamente. Por lo tanto, el programa evangelizador de Jesús, poderlo traducir hoy al hombre de hoy. Al de ayer ya pasó, al de mañana ya veremos. Nosotros tenemos en nuestras manos la sociedad actual, con sus pros y sus contras. Y el evangelizador, que no se meta a evangelizar en la sacristía, porque a la sacristía no va a ir nadie. Nadie. La Iglesia, si quiere ser creíble, lo será cuando en el programa de evangelización pastoral tenga los mismos objetivos y las mismas presencias que hizo el Señor. No estoy diciendo algo que yo me invento, yo lo vivo de la Escritura, y por pertenecer a una orden hospitalaria, San Juan de Dios concretamente, pues lo quiero vivir más, porque es una llamada, una segunda llamada después del bautismo. Pero esto es que la plataforma de la hospitalidad, del servir a los enfermos, no es exclusivo de las órdenes religiosas, de curas y monjas y frailes, es de todo el pueblo de Dios. Después, algunos somos llamados de una forma más específica para iluminar, para alumbrar, con palabra y sobre todo con gestos, esto que hizo el Señor, que sigue hoy pasando haciendo el bien y traducido el bien en los necesitados. Otra vez lo digo, en las personas que están enfermas, las que más necesitan de curación, de salvación, porque para eso ha venido el Señor. No ha venido, si no hubiéramos hecho el traste, de todo lo que fue bien creado, el paraíso terrenal, etcétera, el Señor no se hubiera encarnado seguramente. Estábamos en un camino ya de gran felicidad. Nos hubiera dado otra cosa el Señor, no lo sé, pero lo fastidiamos todo, entró el pecado, entró el egoísmo, entró la lucha de hermanos,
entró Babel, entró el diluvio y sigue todo esto, y sigue todo esto. Y necesitamos de salvación. Necesitamos de salvación. Y la ha dejado en manos frágiles la salvación el Señor, en la Iglesia. En la Iglesia. Y la Iglesia no es del Papa, no es nuestra, es del Espíritu Santo. Y que ojalá no se vaya el Espíritu Santo a otro sitio porque entonces estamos fastidiados, ¿no? Os voy a decir, aunque me desvíe, pues la experiencia que yo tengo, pues de haber pasado 25 años en el, después aludiré al tema, ¿no? En el Vaticano en Pastoral de la Salud. He viajado todo el mundo y he sacado una conclusión, que la Iglesia la dirige el Espíritu Santo, porque viendo lo que hay en todo el mundo, uno dice, uy, qué lío estamos armando. Pero que gracias a Dios que el Espíritu Santo la sigue organizando, etcétera, y algunas veces aparece más fuertemente y nos llama la atención mayormente. Permitidme estas expresiones, porque si no, no entendemos. La gente sencilla con nuestros lenguajes extraños no entiende lo que queremos decir porque no sabemos traducirlo bien. Por lo tanto, esto no lo hemos inventado nosotros, la pastoral de la salud. Después habrá, ya lo diré, la hizo el Señor, y se la dio a los apóstoles en primer lugar. Y ellos estuvieron muy atentos a esta realidad, ¿no? Id y curad enfermos, y curad enfermos. Y hago propaganda del libro que va a salir próximamente, mi libro Id, curad enfermos, en la editorial San Pablo. Id y curad enfermos. Y entonces los apóstoles es eso lo que hicieron también con su predicación. Estuvieron muy atentos al tema de los enfermos, como lo vivieron en su propia realidad, como veían al Señor, sus palabras, era genuino aquello, era algo que no era traducido por otros como lo hacemos ahora, sino que lo vieron en el Señor. Y después cuando reciben el Espíritu Santo, entonces es cuando ellos mismos tienen esa fuerza de hacer lo que hizo el Señor, Y los 12 partieron, predicaron por todas partes el Evangelio y obraron curaciones, dice Lucas. Expulsaron muchos demonios. Nosotros no sé qué demonios pues expulsamos, pero algo puede haber, ¿no? Quiere decir una expresión global, ¿no? Del mal, etcétera, encaminando a la gente hacia el bien. Ungieron con óleo a muchos enfermos y los curaron. Un tema de la unción de enfermos que diría que es un sacramento menor, porque lo hacemos menor y está a la misma altura de todos los demás. El lunes voy a hablar yo de esto también en otro foro, porque es necesario que cojamos este filón del Señor. Y este es el espíritu que debe animar, por lo tanto, a las comunidades eclesiales, sobre todo a cuantos están en contacto directo con lugares de sufrimiento. Digo sobre todo, porque he dicho que esto es una plataforma para todos los bautizados, pero sobre todo de aquellas personas que están en lugares de sufrimiento y de asistencia como tal. Y la Iglesia esto lo realiza, esta actividad caritativa tiene una función apologética. Fijaros que a los emisarios del Bautista Cristo les responde a través de obras. ¿Eres tú el que decida, Juan, lo que habéis visto y oído? Y van con la misma canción, perdón. Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera. Y al hablar de él, la multitud, pues decía, todo lo ha hecho bien. Marcos 7, 37. Por eso es una función apologética. Las obras de caridad en la Iglesia, cuando son las que están cerca, están hablando de evangelio, esas tiran
Es una función que dice, esto es lo que tenemos que vivir. Ahora, si le ponemos tanta ropa, entonces la gente no lo verá. El testimonio de la iglesia primitiva emana también de sus obras. Ved cómo se aman, ¿no? Porque para hacer caridad, para estar con enfermos, hay que tener mucho amor. Hoy la palabra de Dios, sobre todo en la liturgia de hoy, era eso, el amor. El amor, si no hay amor, no hay perdón. Es difícil perdonar a uno que no ama, porque somos todos egoístas. Por lo tanto, veis, un dato, una función apologética y es un dato histórico que confirma que la Iglesia estuvo en vanguardia de cuanto es estar presente en quienes tienen necesidad, están enfermos, etc. Se debe a la Iglesia la primera organización sanitaria, con la creación de hospitales, de hospicios, de lugares de cura, de asistencia para los enfermos, para los huérfanos, como se hacía al principio. Al principio, los concilios, los sínodos de los siglos tercero y cuarto, sobre todo, ¿no? Y quinto algunas veces también, ordenaron construir cerca de las iglesias lugares de acogida para asistir a enfermos, a las viudas, a los necesitados. Los llevaban en el corazón. Y antes de decir una palabra, hacen un gesto. Que hoy también, por ejemplo, los misioneros atentos al Evangelio, antes de construir una iglesia, construyen un chiringuito, perdón la expresión también, un chiringuito para curar. No llamemos hospital porque no habrá ni dinero para un hospital, pero sí un lugar pequeño donde puedan acudir enfermos a ser curados antes de construir una iglesia, ¿no? San Basilio, por ejemplo, la Gran Basiliade, ¿no? Una verdadera y propia institución hospitalaria con enfermería. Y santos de la caridad. Mi santo, yo se les digo mucho a mis hermanos, ¿no? La iglesia estuvo sin San Juan de Dios 16 siglos. Por lo tanto, quiere decir que San Juan de Dios como tal, o el otro santo Camilo de Lelis, o Vicente de Paúl, que son los del siglo XVI y XVII, no fueron necesarios. Los suscitó el Señor los siglos esos. Pero atención, yo les digo a mis hermanos, podemos desaparecer. Y además la hospitalidad que mi instituto ha realizado no es la que estamos realizando hoy. Hoy tenemos más medios, etcétera. La hemos realizado de otras formas en el siglo XVI, XVII, etcétera. Y lo mismo los Camilos o hoy las hacemos de otra forma. Mañana las haremos también, siempre hospitalidad, siempre al lado de los enfermos, ¿no? Y hasta podemos desaparecer con el título de San Juan de Dios y se llamará de otra forma, porque la caridad, como el Espíritu Santo asiste, repito, por si se nos olvida, el Espíritu Santo es el que funciona y es el que da, es el que dirige, entonces la caridad siempre se estará presente, hecha por unos o por otros. Hoy toca a hermanos de San Juan de Dios, a otras realidades, etcétera, etcétera. Pero fijaros que el Espíritu Santo no se queda en el siglo XVI y XVII, sino que avanza, porque avanza la Iglesia. Y entonces, el siglo XIX, hay un ejército de mujeres, sobre todo, que son fundadoras en la línea sociosanitaria o sanitaria, etcétera, ¿no? Yo también hemos terminado ahora un libro en colaboración con los grandes evangelizadores del siglo XVI, XVII en la sanidad, con enfermos. Es otro libro que tengo. Como uno está jubilado, entonces tiene que escribir o recoger lo que ha sembrado por ahí. Bien, esto para salir un poco del texto. Pero para que veáis un poco el íter, este íter importante, que no va a fallar nunca, hecho por quien sea. El apellido es lo de menos.
Ahora nos toca a nosotros, pongamos al apellido toda la carne en el asador, pongamos fuerza a la hospitalidad, pongamos espíritu a las estructuras, Por si se me olvida, os voy a decir también que la iglesia está embarcada, toda la iglesia. ¿Sabéis cuántas estructuras tiene la iglesia dedicadas al servicio de esta realidad de enfermos, necesitados, etcétera? 116.000, os doy números redondos. En el Anuario Pontificio, que es un libro así de gordo, que sale todos los años en el Vaticano, están en 116.000 estructuras sanitarias o sociosanitarias, donde realmente la atención es al mundo que estamos diciendo, ¿no? De las cuales, fijaros, nosotros los hermanos de San Juan de Dios solamente teníamos en el mundo 400, que son estructuras de la iglesia, porque somos bautizados, llamados con una vocación religiosa, y estas estructuras pertenecen a la iglesia. ¿Y sabéis lo que nos dicen a nosotros los hermanos de San Juan de Dios? El primer artículo de las Constituciones, que estamos para evangelizar al estilo de San Juan de Dios. Evangelizar las estructuras que tenemos o no estructuras, sí, porque podíamos no tener estructuras e ir a estructuras del Estado. Pero vamos con una misión, evangelizar curando. A mí no me van a pedir que esté 200 horas rezando, ni dando clases. Me van a pedir, como San Juan de Dios, curando. De una forma, de otra, aquí, allá, etcétera, etcétera. Que se entienda bien estas expresiones. Por lo tanto, esta es una realidad. 116.000 estructuras. ¿Sabéis el ejército que hay dentro manejando estas estructuras? Yo que he estado en el Vaticano y hemos hecho 200 viajes, ¿no? 200 viajes, pues veo la enorme potencia que tiene la Iglesia para evangelizar. Como decía el Papa hoy santo Pablo VI, los peces los tenemos en la mano, no tenemos que salir demasiado a pescar. ¿Sí? Están en casa, basta que curando les llevemos también el Evangelio. Para eso habrá que saber hacerlo, etcétera, etcétera. Primero vienen porque allí se cura, allí hay médicos, allí hay enfermeras. No vienen pues a que les demos, qué sé yo, a rezar. Vienen a curarse. Pero vamos a poner qué significa la curación. Esto supongo que os lo darán en otras sesiones. Esta curación integral, que se llama holística, ¿no? Cuerpo y alma, cuerpo de la persona, todo, la psique, lo social, lo religioso, espiritual, etcétera, ¿no? Todo esto. Por lo tanto, esta es una misión grande de la Iglesia. Es una misión que para servir, no para mandar, ¿no? Cada vez que es la Iglesia más servidora, está acercándose más al Evangelio. Por eso la hospitalidad, que es plataforma de todos los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que, de forma especial, en las estructuras de la Iglesia, tiene que haber un humus que la gente diga, aquí hay algo más, ¿Y por qué lo dices que hay algo más? A veces no se sabrá definir ese algo más. Y ese algo más no es porque haya agua bendita, atención, sino porque hay una realidad que toca a la persona y tocándola lo conmueve. Y cuando se va curado o no curado del todo, se va con algo, con un don que a lo mejor le ha inyectado la estructura. ¿No? La estructura. ¿Cuántos enfermos se van curados y cuántos se van a mitad de camino? Sin curar totalmente, pero dicen, para mí ha sido algo que me ha llamado la atención.
que tengo que cambiar de vida, que no sé qué, etcétera. Cada uno verá en su cabeza y en su vida lo que tiene que hacer después de haber pasado por estas estructuras. Pero creo que es muy importante. También me viene a la mente un hecho que, vivido por una persona en la hospitalidad. Me diréis que, claro, era la Madre Teresa de Calcuta, pero bueno, podremos ponernos todos en la sala donde caminaba la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabéis lo que sucedió? Que bueno, pues había una enferma, pues, y el médico está por la enferma para curar, etcétera. Está la enfermera, pues hay un poco de no se sabe por qué no acaba esa enferma de entrar en la corriente, etcétera, de eso. Pasa la Madre Teresa de Calcuta, pues no sé lo que le hace, se acerca a la enferma y, y la enferma suscita y dice: madre, ¿por qué me hace usted eso? ¿Eso que me hace? ¿No? Estar con ella, pues seguramente le tocaría la herida, no, no sé lo que le hizo porque no está en el relato, sino que la presencia de ella, ¿no? Dice, y le dice la enferma: ¿quién le ha enseñado eso? Y la Madre Teresa de Calcuta con el dedo le dice: me lo ha enseñado mi Señor, mi Señor. ¿Y quién es ese Señor? Y el Señor que era, pues el Señor Jesús. ¿Veis? La forma de hacer, hacemos muchas cosas, pero la forma es lo que distingue si tengo prisa, si no tengo, si además de las manos hay corazón, hay amor, etcétera. El enfermo lo nota. Yo que he pasado también por enfermo, por hospitales, pues también lo he notado. ¿Quién pasa con corazón y quién el corazón lo tiene metido, bien metido, bien metido? ¿Ves? Por lo tanto, la Iglesia está llamada a esta realidad, a esta realidad. La Iglesia, si quiere ser presencia de Jesús, debe ser testigo de su amor, de su vida y de la acción salvadora. Hace memoria. Recordad el esquema primero. Hace memoria. No nos inventamos nada. Y hace memoria lo mejor posible esa traducción. Por lo tanto, es volver a Jesús. La profecía, la plenitud de los tiempos son tiempos de Jesús, ¿no? Y después la memoria, la memoria. Y entonces es cuando nuestro hacer y la Iglesia se parece más a Jesús que al invento que hacemos nosotros. Todo ello con gran fidelidad al Espíritu, al núcleo del mensaje evangélico, pero estando atenta a los signos de los tiempos. Y precisamente siendo fiel a esto es como puede iluminar la realidad, integrar valores, ser humilde y cercana a los pobres, a los pobres. Pues esto es la Iglesia como tal, ¿no? A la cual estamos llamados todos, pastores, laicos, religiosos, etcétera, ¿no? Y en esto, pues la Iglesia ha sido rica y abundante en todo eso, en todo eso. Bien, estamos en esta línea, estamos en este camino, en este camino. Y en este camino os he señalado solo algunas pautas del camino, ¿no? El siglo XVI, el siglo XIX, etcétera, y ahora estamos aquí, etcétera. Y la Iglesia en este tema de la ayuda a los enfermos, ¿qué es lo que hace? El hoy, ¿no? El hoy. Pues tenemos por una parte el Concilio Vaticano II, que ha hecho un resurgir de la pastoral de la salud y de otros movimientos, de otras realidades como tal. Pero como estamos en el tema de la salud, vamos al tema de la salud. Ya dejando las instituciones que funcionaban. Cuando vino el concilio, estaban mis hermanos, estaban todas estas que yo he indicado, ¿no? Las del siglo XIX, todas estas están funcionando como tal, ¿no? Pero os he dicho una cosa que es importante, que siempre puede haber una línea,
¿no? Y es línea que puede hacer un bajón y puede hacer también un salto, o quedarse en la línea fu ni fa, perdón, pero así, ¿no? Quedarse así y bajar, y cuando se baja a lo mejor nos da más fuerza para intuir que algo no debe bajar. Y entonces ponernos en línea y ponernos más arriba. ¿Y qué es lo que ha hecho el concilio? Pues es eso, es eso. Entonces, en el campo de la pastoral de la salud, después del concilio, hay un gran movimiento. Estamos en el año 1969 y casualmente es aquí en Zaragoza, humildemente lo tengo que decir, por los hermanos de San Juan de Dios, que están haciendo una revisión de su hospitalidad, ¿no? Y entonces hay un movimiento dentro de la orden grande que lo da a conocer a los demás, Y inicia este movimiento con unas semanas que llamamos semanas de pastoral de la salud o pastoral sanitaria, de distintas de eso. Siempre llamamos era septiembre de 1969, cuando se hizo en el hospital nuestro de aquí, de Torrero, ¿no? Donde estamos ahora, ¿no? Se hizo la primera semana nacional, pero intuida y dirigida por los hermanos y el equipo de hermanos de San Juan de Dios, Hay una documentación recogida de fotografías, también de las ponencias de entonces, etcétera, etcétera, registradas en la revista de entonces Labor Hospitalaria, que comenzaba también un andar nuevo, ¿no? De revista interior a revista exterior, también para el gran público, en temas de salud y de bioética y de temas también sociales de la salud, ¿no? Por lo tanto, el año 69. El año 70 se hacen 2 semanas, una de psiquiatría en Barcelona. Estamos con el mismo grupo de San Juan de Dios, que éramos cuatro, ¿no? Que andábamos un poco ambulantes con estas semanas. En Barcelona se hace la segunda semana, que es de psiquiatría. Y la tercera, también en 1970, se hace en Pamplona, también pilotada por nosotros, pero dada a la diócesis, montada sobre la diócesis de Pamplona, y aquí va a tener una particularidad, y a esto es lo que me quiero referir, que de San Juan de Dios, claro, nosotros somos una institución en la Iglesia y quisimos hacer el salto no a otra institución religiosa, sino a la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal, allí salió unas resoluciones de pedir a la Conferencia Episcopal que un obispo se hiciera cargo en la Conferencia Episcopal del tema de pastoral de la salud, como otros eran de la fe, de los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se nombró un obispo responsable, el primero que ha muerto hace poco, centenario, 103 años me parece, que murió, el obispo que murió en Huesca, que fue también obispo de Huesca, Monseñor Iguacén. Damián Iguacén fue el primer obispo nombrado por la Conferencia Episcopal, y otro obispo significativo en este sector, también nombrado posteriormente, fue el Javier Osés, que no hizo nada, perdón, pero así es, no hizo nada sino estar. Y cuando estuvo, nos sacó de muchos atolladeros ante la conferencia. Eso es saber ser obispo de un sector, que lo tenemos en el corazón, aunque hace años que murió, ¿no? Esto es, para la pastoral de la salud fue un brinco, como también pedimos a la Conferencia Episcopal, no solamente que el obispo, que tienen muchas cosas, sino que nombraron un director nacional. Nombraron a uno, estuvo poco tiempo, y nombraron a otro que era como anillo al dedo.
Rudecindo Delgado, que estuvo en la conferencia episcopal de director de Pastoral de la Salud de España, unos 20 o 22 años. Una joya. Fue el subir y el dar el do de pecho. Todo esto hasta el año 80 y tantos, 85, que el Papa nombra el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, ¿no? En España hay un calentador grande de pastoral de la salud que realmente pues, llama la atención, de verdad, llama la atención. Esto también yo lo he recogido en un libro, en otro libro, el primero que escribí en relación a esto, que son los 50 años de sacerdocio a título de hospitalidad. He querido plasmar esta corriente que no es exclusiva de San Juan de Dios, sino de toda la Iglesia española, porque aquí hubo mucha gente que se unió al barco, mucha se montó. Están todas las jornadas nacionales, todo ir de aquí para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Está todo documentado con fotografías, con vídeos. En aquellos tiempos que todavía muchas cosas de estas mecánicas no existían, las hacíamos de otra forma. Últimamente ya se han recogido en cosas más técnicas para la posteridad, etcétera, ¿no? Entonces se creó el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, que tiene esta historia, que solamente la nombro, porque aquí nos podíamos hacer eternos de lo que se ha luchado. Y ahora sigue también el departamento, que ojalá el Espíritu lo anime para que, primero para sostenerlo y multiplicarlo, ¿no? Porque hay una gran necesidad, Pues bien, este es un poco el encuentro rápido que os he querido decir para después aterrizar en el título que me han dado, que es Jornada Mundial del Enfermo y Pastoral de la Salud. La Pastoral de la Salud, coger estos esquemas, ¿no? Como tal, y ahora pues os voy a decir lo siguiente, que hay este movimiento y este movimiento salta también en la orden a la realidad central de nuestra orden, como puede ser Roma y las demás provincias que tiene la orden. Y sucede una cosa, que hay un sínodo de la reconciliación que llaman a nuestro general a ser auditor, ¿no? Con los padres sinodales, ¿no? De los obispos y los padres a los que llamaba el Papa. Y entre ellos el año ese de la reconciliación llamó el Papa a nuestro general. Y nuestro general tuvo un discurso también muy definitivo delante del Papa y de los padres sinodales. En el discurso que fue preparado aquí en España, ¿no? Dijo en el discurso, porque era concentrado, porque hicimos un folleto, ¿no? Para que nuestro general tuviera las ideas y después dijera lo que pudiera decir en el de eso. A todos los padres sinodales, junto con el Papa, dijo que el tema del mundo de los enfermos es un tema tan general que también ustedes pueden caer en enfermos y también en el hecho de los moribundos. Así terminaba más o menos, con mejores expresiones que las que estoy diciendo yo, pero se entiende lo que dijo. Entonces, nació ahí la necesidad de algo, y el Papa tuvo un congreso en los médicos católicos italianos a continuación, y dijo el Papa en el discurso, yo lo he puesto también en el libro, ¿no? Porque esto es historia, para que no vengan los detrás y digan que el Mediterráneo estaba sin descubrir.
está descubierto. Lo que pasa es que hay que beber del Mediterráneo y que caiga agua, más agua todavía, ¿no? Por lo tanto, el Papa, cerrando ese mm, mm, encuentro de médicos católicos, que era una asociación muy fuerte en Italia, dice, me parece, con esa voz que tenía de polaco, ¿no? Me parece que será necesario en la Iglesia que, pues bueno, pues esto de los enfermos, hagamos algo en particular. Hagamos algo en particular. Y ya lo había dicho nuestro general en el sínodo, que hay una corriente que necesita organización y el Papa cogió esta idea y que es esa agua que andaba por ahí perdiéndose, tantos institutos, etcétera, había que canalizarla dentro de la Iglesia, ¿no? Para darle una fuerza mayor y para que no se pierda el agua, todos los dones que había por ahí. Y entonces nace el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Estamos el 11 de febrero de 1985 y se nombra al cardenal Angelini, no era cardenal entonces, no, sino que era obispo, y yo estaba en Barcelona en el Hospital Infantil de Capellán y me nombran de secretario del dicasterio y a un padre Camilo de subsecretario. Yo me entero el nombramiento por el ABC, un domingo de enero, alguien lee el ABC y me dice, oye, Redrado, que te han nombrado secretario. Y yo sabéis la expresión que hice, que a mí no me habían informado y que no me había pedido permiso. Y llamé a Roma para ver si era verdad, a mi general, ¿no? Para ver, digo, oye, que hay esto. Y yo, a mí no me habéis pedido permiso. Y dice, las palabras del Papa, el Papa no pide permiso, manda. Por lo tanto, me tuve que ir allá con todo el jaleo de cosas que yo tenía en España a hacer de secretario y he estado 25 años. Eso es lo de menos. La finalidad de esta estructura, y por eso llamo yo que la pastoral de la salud entra en el organigrama del Vaticano, del Vaticano. Entonces era animar y coordinar todo lo que había por ahí, todo lo que había por ahí. Entonces hicimos muchos viajes, muchos, también documentados en el libro, ese 25 años, 200 y pico de viajes internacionales. Eso de la sacristía a mí no me va. Nada más para ponerme los hábitos para decir la misa, nada más, ¿no? Y entonces viajamos mucho para ver in situ lo que hay en las iglesias locales, conocerlo más. Por eso, cuando el Papa nos llamaba a comer o a cenar, ¿no? Que nos llamaba un par de veces al año, pues se interesaba mucho por esto y alguna vez decía, pero ¿cuánto viajáis? Y nosotros le decíamos, Santo Padre, si usted va delante de esto, bien, pues viajamos para conocer. Después inventamos unas conferencias internacionales, con cada una de ellas duraba 3 semanas, trayendo al aula del sínodo, donde habla el Papa, a los mejores de ese tema. Por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, los medicamentos, la farmacia, por ejemplo, 2 veces hemos hecho sobre los ancianos, sobre los enfermos mentales, sobre etcétera, etcétera, ¿no? Así hasta 25 hemos hecho conferencias internacionales que traíamos los mejores exponentes de esas conferencias, ¿no? En 3 días y las cerraba siempre el Papa. Era una plataforma enorme para dar a conocer lo que dice la Iglesia. Yo estoy recordando, me viene a la mente, cuando hicimos el SIDA, que era ya por el año 86, me parece que era, o el 87, cuando la hicimos, ¿no? Estaba el SIDA en una situación, bueno, que a ver lo que dice la Iglesia. Y teníamos
los jornalistas, no los congresistas, los de los periódicos, periodistas pendientes de a ver lo que decía la Iglesia, ¿no? A ver lo que decía la Iglesia. Por eso que era tabú eso del SIDA entonces, ¿no? Hoy han corrido muchas aguas y las cosas son de otra forma, ¿no? Por lo tanto, las conferencias internacionales. Después teníamos una revista, 4 lenguas. 4 lenguas, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua francesa y la lengua italiana. En cada lengua estaban todas las materiales y el primer número, son 3 números al año, el primer número era las conferencias que se habían dado en noviembre pasado, porque eran siempre el mes de noviembre. Para nosotros era sagrado. Era sagrado. Venían de todo el mundo, gente de pensamiento, de tal, para decir y también para asistir, porque la plataforma de la Iglesia es muy importante. También me viene a la mente, ¿no?, cómo nosotros acudimos todos los años al fórum que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Iglesia, nosotros es auditor, escucha, no pertenece como miembro, pero sí llamada, ¿no? Y a mí concretamente yo he sido cabeza de dirección del grupo que pilotaba la Iglesia, y se hace el discurso que la Iglesia en aquel momento, ante todos los ministros de salud, que lo hacía entonces, ahora yo ya he perdido el hilo, ¿no? Lo hacía todos los años en Ginebra, la OMS, todos los temas de salud. ¿Qué dice la Iglesia al tema que estamos tocando en este año o al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y se iba con el discurso y a escuchar lo que decían los demás ministros, etcétera, etcétera. Al fórum, a todo eso. No os he dicho que son 116.000, pues algo tiene que decir, ¿no? Algo tiene que decir todo eso la Iglesia oficialmente, ¿no? Pues bien, las conferencias, en la revista, todo esto se recogía en la revista. Y ahora vengo a algo que a lo mejor dice, bueno, y este fraile y este cura, ¿cuándo aterriza con eso de la Jornada Mundial del Enfermo? Pues bien, este es el título que aparece para esta tarde. Pero bueno, entra dentro de esta corriente. No las desenganchéis. Entra dentro de una corriente de acción pastoral. Pastoral. Os he dicho que es el mejor, la mano derecha de la pastoral de la salud. Si funciona esta jornada mundial del enfermo en las diócesis, en las naciones, las conferencias episcopales, etcétera, creo que es muy importante. Pues bien, ¿sabéis cómo nace? En una cena. Sí, nació la Eucaristía en una cena, pues también en una cena el martes 19 de noviembre de 1991, el Santo Padre Juan Pablo II nos llamó a cenar, porque lo hacía así. El día anterior, pues, dice, oye, no nos dijo si teníamos hambre, sino que nos convidaba el Santo Padre a cenar. ¿Y cómo no íbamos a ir a cenar? Pero permitidme también estas expresiones que son de cariño. Lo que menos nos interesaba la cena, ¿no? Nos interesaba hablar con el Papa. Y cuando íbamos pues en estas ocasiones, ¿no?, hacíamos un índice de cosas las cuales queríamos hablar con el Papa o informarle, etcétera, etcétera. Y en ese día, martes 19 de noviembre del 91, pusimos pedir al Papa la Jornada Mundial del Enfermo. Pues fuimos a cenar y en la cena, Santo Padre, oye, qué bien si su santidad, pues con todo respeto, pues hiciera que la Jornada Mundial del Enfermo sea que la Jornada
del enfermo sea una jornada mundial. Y lo especificamos porque en algunas naciones, por ejemplo España, ya se celebra un tipo de jornada del enfermo, que era el día de Pentecostés. Y se instituyó, mejor todavía, antes de marcharme yo a Roma, pues ya funcionaba la jornada en España. El año 55, 1985, se fundó en España esta jornada, pero era local, española. Y entonces esa idea, como otras, yo las llevé a Roma, ¿no? Y entonces, hablando pues con el presidente, con su secretario, ¿por qué no le decimos al Papa que esto pudiera ser? Entonces el Papa dice, magnífico, preparar los documentos que yo los firmo. Entonces firmó una carta el 13 de mayo de 1992. Escribió una carta al Pontificio Consejo, al presidente, el cardenal Angelini, instituyendo la Jornada Mundial del Enfermo, que va a celebrarse cada 11 de febrero. Cada 11 de febrero. Y esta jornada era pues para celebrarse pues inicialmente todos los años de forma solemne, y así lo hicimos pues los primeros años. El primer año se hizo, no, primero voy a decir para qué sirve. La jornada sirve para sensibilizar al pueblo en el tema de la asistencia a los enfermos, ayudar al enfermo a valorar esa biografía que está haciendo cuando está enfermo, el sufrimiento, hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria pues las diócesis, las comunidades cristianas, favorecer el compromiso más valioso del voluntariado, crear pues un sentido de formación espiritual y moral en los agentes de sanitarios, y hacer que los sacerdotes y todos los demás pastoralistas, etcétera, se imbuyan del sentido de la jornada para una mejor asistencia religiosa y espiritual al mundo de los enfermos. Por lo tanto, esta es la finalidad. El Papa a cada jornada dio un mensaje importante, importantísimo, ¿no? Y podemos gloriarnos de la riqueza de los mensajes porque tuvo la idea fabulosa de una diócesis, la de Ávila concretamente, de recoger estos mensajes en 2 volúmenes, ¿no? En 2 volúmenes, y hacer el comentario a cada mensaje, y así en cada mensaje un comentarista, y salen estos 2 volúmenes que es una joya de doctrina. Ya sabéis cómo los mensajes del Papa, los del Juan Pablo II, el Papa Ratzinger, y ahora los de Francisco, son una joya todos. Ya le estoy invitando a la actual coordinadora diocesana de Ávila que empiece a pensar en los mensajes del Papa Francisco, que también ya llevamos 8 o 10 o 9, los que sean, ¿no? Ya para hacer un libro, diríamos, ¿no? No esperar más circunstancias, ya otro libro como tal. Y entonces esto es lo que realmente es importante dentro de la celebración. Cada año pues hacía de forma solemne, se hizo la primera vez en Lourdes, el año 1993, porque la fecha de institución es mayo del 92, el primer año Lourdes, empezamos por Lourdes, después Yamoussoukro, Costa de Marfil, Guadalupe, Fátima, Loreto, Líbano, Roma, Sydney, Australia, Balancanín
India, Washington, Lourdes otra vez, segunda vez, Yaoundé, Camerún, Adelaida, Australia otra vez, Seúl, Corea, hasta aquí cada año. Pero a partir de Corea se han hecho Roma, Calcuta, Santa Sede y este año tocaba el Perú. Cada año, ahora cada 3 años. A partir de Seúl, el año 2007, se hace cada 3 años. El Papa Ratzinger quiso que se hiciera cada 3 años. Por lo tanto, del 7 salió al 10. Solemne. Se hace cada año en cada diócesis, en cada conferencia episcopal, etcétera. Además, otra cosa, antes de que se me olvide, enhorabuena a España, que no solamente se hace la conmemoración que se ha querido que fuera para todo el mundo el 11 de febrero, sino que España ha seguido también la trayectoria de hacer la jornada del enfermo, la Pascua del enfermo, y termina, diríamos, la jornada del enfermo de ese año termina con la Pascua del enfermo el 6º domingo de Pascua. Por lo tanto, ya hemos celebrado este año. Esto se tenía que celebrar solemne en el Perú, pero por razones del virus, etcétera, el Papa dijo, hagámosla en Roma más restringida y ya veremos a ver otros años cómo se hace y dónde se hace. Por lo tanto, aún todavía este año en España tenemos la ocasión a la mano, una ocasión de oro para celebrar la jornada del enfermo, la jornada del enfermo. Por lo tanto, esta es la riqueza, diríamos, espiritual que tiene la Iglesia en la pastoral de la salud, todas estas coordenadas. A raíz de estas estructuras, como puede ser el Departamento Nacional, la Vicaría o como le llamen cada diócesis, etcétera, pues esto ha ido subiendo de tono y hay una mayor realidad de atención al mundo de los enfermos, más organizada. Para esto se hizo en el Vaticano también, en los años estos últimos que decimos, ¿no? Todas estas organizaciones, y ha pasado a las conferencias episcopales. Nosotros desde allí hicimos mucha animación desde Roma, ¿no? Incluso hicimos una reunión, también ahora me la recuerdo, de todos los obispos, porque inyectamos la idea que yo llevé de España, que teníamos un obispo responsable, ¿no?, en la conferencia episcopal, la llevé para que también las otras conferencias episcopales hicieran esa realidad. Y así llamamos, después de un tiempo, a todos los que estaban nombrados, y me parece que juntamos más de 50 obispos, que eran obispos responsables de la pastoral de la salud en sus respectivas conferencias. Y les dimos pues el campo de acción, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer, cómo se puede estar presente, o sea, pautas de comportamiento, porque a veces te preguntan y dicen, bueno, ¿y yo qué hago? Pues bueno, hay mucho campo, vamos, para crear, etcétera, pero partir de algo que pueda ser, que pueda conectar, y enseguida con el mundo de los enfermos lo tenemos tan a la mano que enseguida se conecta. Por lo tanto, esta es la jornada, pues, que digo, mundial del enfermo, que llevaba, pues, naturalmente, pues, con este pensamiento quiero terminar. No es como la jornada de la juventud, no se puede movilizar a los enfermos, pero era una ocasión importante. Primero, el Pontificio Consejo iba a ese lugar, a esa nación, donde se iba a celebrar al año siguiente la jornada. Se preparaba con la jornada y ayudados por nosotros, ¿no? Y después íbamos a la celebración. El Pontificio Consejo, al menos el presidente, el secretario y un pequeño grupo desde la Italia íbamos, y aquella nación que era anfitriona,
donde se celebraba, pues acudía también a las naciones más limítrofes para que pudieran también venir a las celebraciones. Y todo esto nos llevaba al sentido de viajes, de preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Y esto creo que era simiente, era simiente. Todo está todo recogido, repito, codificado, los viajes, dónde se han hecho, el por qué se ha hecho, etcétera. Estos viajes eran unos para preparar esto, otras eran para visitar. Para visitar. Por ejemplo, una anécdota que me viene a la cabeza ahora. Visitamos en el Camerún una maternidad y había una incubadora sostenida con agua caliente. El cardenal, ¿no? Dice, esto es un pecado. Yo os traigo, os mando del Vaticano 3 incubadoras. ¿Sabéis lo que respondieron? Dice, no hace falta incubadoras aquí porque no hay electricidad. Por lo tanto, ¿veis? Si hubiéramos mandado las incubadoras, pérdida de tiempo y de todas cosas. Mandemos aquello que tiene necesidad y que lo van a utilizar. Lo demás es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Bien, eso es una anécdota solo. Una anécdota que se aprende yendo, sabiendo, etcétera, en qué condiciones muchas cosas de estas están, ¿no? Como tal. Y hemos entrado porque la salud y la enfermedad entra en todos los sitios, creyentes o no creyentes. En un año hicimos 3 viajes a Cuba. Hemos comido con Castro. Hemos comido con Castro. El ministro de Salud de Cuba ha hablado también allí donde habla el Papa. También, porque llamábamos a ministros de estas realidades. Hemos estado en Rusia y hemos sido huéspedes del buró. Sí, pero hemos hablado con libertad porque no nos hemos metido en política. Basta que nos metamos en salud y que nos metamos bien y basta, ¿no? Hemos visitado cosas de salud llevadas por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que tenía allí sus monjas en una comunidad, en un hospital del Estado, y con capellán y todo, porque la madre se imponía en el sentido bueno de la palabra y decía, si queréis a mis monjas, yo quiero que mis monjas sigan alimentadas también por la Eucaristía, por el capellán, etcétera. Y entonces le concedían todo, Allí hemos estado celebrando nosotros también en esos sitios, ¿no? Y en las estructuras de Cuba y de otros países que no son de nuestras creencias, etcétera, porque están abiertas las puertas, nos abrían. Vamos en plan de salud, no vamos a infundir nada. Otra cosa, si fuéramos con colegios que a lo mejor creen que se les influye no sé qué cosas, ¿no? Pero nosotros ahí no vamos a influir en ideologías, vamos a curar cuerpos y curar personas, mejor dicho, más que cuerpos. Y este instrumento lo tiene la Iglesia, un instrumento enormemente evangelizador. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto de la pastoral de la salud, que no decaiga, que sea fuerte y que sea hecha según la hizo Jesucristo. Y entonces creerán más, que no hace falta que nos crean a nosotros, que nosotros pasamos, que crean a la Iglesia y que crean en esas mediaciones. Si esas mediaciones están anunciando lo más cerca del Evangelio, entonces seguramente que seremos creíbles. Yo le pediría una pequeña referencia entre la celebración del Día Mundial del Enfermo y de la Pascua del Enfermo, que en España seguimos celebrando, Dios gracias. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Por ejemplo, el Día Mundial del Enfermo
Solemos hacerlo en la catedral de la ciudad, suele presidir nuestro arzobispo, y el día de la Pascua es otro ámbito al que le damos, ¿no? A nivel más de hospital. En fin, me gustaría que... Sí, yo creo que la diferencia no debe ser por el tipo de celebración, sino por las coordenadas, por todo lo que significa la preparación. Si realmente en una diócesis o en una nación pues hay un otro camino porque es más preferible para que haya una preparación por el tiempo. Una anécdota también. Cuando nosotros dijimos, el Papa nos dijo, pero en todos los sitios el 11 de febrero, el 11 de febrero, Santo Padre le dijimos, tenga en cuenta que en Argentina no era este Papa, ¿no? Era Juan Pablo II. En Argentina, por ejemplo, el 11 de febrero es verano, por lo tanto, celebrar este Día Mundial tan significativo del enfermo lo van a hacer. Dice, no importa, se celebre en todo el mundo eso. Si después han de una conferencia dice, pues vamos a hacer alguna otra, que haya una conmemoración, que se diga, hermanos, hoy es la Virgen de Lourdes, hoy en todo el mundo se celebra esto. A lo mejor la diócesis está, lo cual pues el obispo dice, lo voy a dejar para el final de este camino que se hace en España. Y entonces invita de forma más particular a una preparación que a lo mejor pues dice, mira, hemos empezado con una pequeña celebración o con un toque de atención y ahora moveros un poco en las parroquias, moveros en los hospitales, moveros, etcétera, etcétera, en voluntariado. Hacer esto de tal forma que de aquí, de este mes de febrero al mes de mayo, más o menos, pues hay un camino que os da tiempo también para asimilar la idea como tal, ¿no? El que celebre el obispo a un tiempo o a otro, él lo verá que puede ser el día más significativo. En un momento concreto puede ser un input y en otro es recoger todo lo que ha hecho la diócesis en aquel momento. Y lo mismo los medios de comunicación. A nadie se le prohíbe pues decir, pues se hace una Eucaristía global y a lo mejor decir, vamos a cerrar con la Pascua del enfermo en la tele, ¿no? En la tele, pero significándola a lo mejor con gestos que no se han hecho anteriormente, ¿no? O sea, esto depende un poco de las posibilidades y una diócesis puede tener más posibilidades que otras, ¿no? Sí. Si tenéis alguna otra pregunta, pues lo tenemos a nuestra disposición todavía. Nos quedan unos poquitos minutos. Podemos aprovechar. Yo, mientras entra alguna pregunta o no, quería preguntar, en España, que tenemos la suerte de tener las dos celebraciones, ¿qué importancia tendríamos que dar a una y a otra? ¿En qué se diferenciaría? Una es más diocesana, otra podría ser más a nivel de parroquias, de hospitales, de centros de residencias, etcétera, etcétera. ¿Y qué enfoque hemos de dar a cada una de ellas? Depende de las posibilidades, ¿no? De las posibilidades de cada diócesis, ¿no? El hecho de que una sea mejor que la otra, cada una que se lo organice de forma que responda a la realidad, a lo que se quiere como finalidad de la jornada mundial, ¿no? La jornada mundial tiene una finalidad que la he dicho porque está en la carta institutiva, ¿no? Pues responder lo más posible. Por ejemplo, en España normalmente suele haber en el mes de septiembre una reunión con todos los delegados diocesanos con la idea de lo que será la jornada de febrero, que empieza en febrero, en definitiva. Por lo tanto, hay un filón y, de hecho, la Iglesia española se adelanta
con subsidios, libros, de estos libros donde se recogen pues o las jornadas aquellas, o se recogen algunas reflexiones en el tema, etcétera, ¿no? Y sí, ojalá que cada año pudiéramos tener, como se hacen en otras jornadas, no en todas, pero en algunas sí, que el mensaje del Papa viene con mucho tiempo, con más tiempo, ¿no? Y entonces fuera ocasión en cada jornada de un ejercicio de reflexión y de ponencias, ¿no? Que creo que es importante. Creo que la Pascua del Enfermo de este año puede venir porque hay un folleto que va ese sentido de la compasión, donde el Papa acentúa en el mensaje. Creo que el folleto ayuda, es un subsidio, es un folleto, ¿no? Eh, repito, depende de las posibilidades y de los medios que tiene. Y además, unos medios son mejores que otros, pues dependerá, ¿no? El caso es que haya medios y que lleguen a tiempo para hacer una buena propaganda, ¿no? Pues los folletos, los, los carteles, etcétera, creo que son importantes, ¿no? Que se den a conocer. Y hoy tenemos un medio que con los medios mecánicos, el WhatsApp, los otros medios, podemos hacer, pues qué sé yo, pequeños vídeos que cuestan, que hay siempre técnicos en las diócesis, para hacer un vídeo de 2 minutos con unos eslogans que se recoge del mensaje del Papa, por ejemplo, ¿no? Pues, y con unas figuras, es maravilloso, ¿no? Llega a mucha gente, se puede multiplicar, la gente que la cosa de una conferencia puede ser más pesada, a lo mejor ciertos eslogans con una, pues ya está, ¿no? Ahora están, por ejemplo, corriendo eslogans, ¿no? Nosotros en el hospital nuestro de Zaragoza hemos hecho uno para ayudar a Ucrania, ¿no? Pues no dura ni un minuto y medio, pero ahí hay un eslogan con 3 fotografías o lo que sea que hacen que, atención, y un registro donde dice, si quieres ayudar, mira, aquí tienes esa dirección. Ya está, ¿no? Lo mismo se puede hacer con tanto. Hoy tenemos muchos medios mecánicos, ¿no? Utilizarlos. Y sobre todo hacer campaña, mucha campaña también, que es posible en las parroquias. En los hospitales se puede hacer menos, porque es todo de pasada. El enfermo tiene que está de paso. Al que le pilla esa fecha, pues a lo mejor algunos pueden atender alguna celebración, pero el 80% se queda sin celebración, porque no está para celebraciones de estas, ¿no? Pero en el de esto sí, porque también otra realidad, que en la casa, en la familia, hay muchos más enfermos que en los hospitales. Por lo tanto, y como enfermos podríamos añadir, pues gente de anciana, gente que si no le dan en las televisiones o lo que sea, pues se queda sin nada, porque no puede salir, ¿no? Porque el cuerpo no le tira, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se haga en parroquia llegará mucho más que lo que se haga en hospitales. Pero atención, no dejar los hospitales, que es un momento también que los cogerá a los que en aquel momento sigan, ¿no? Porque hoy también los hospitales tienen su televisión para ver el fútbol, para ver no sé qué, la película, pues también tienen el canal. El nuestro, hay un canal 0 que es gratuito y lo lanza la institución, ¿no? Por lo tanto, pueden abrirlo, pueden tal, etcétera, ¿no? Y supongo que es también en otros sitios. El caso es celebrar. Tenemos aquí un agradecimiento por la charla tan estupenda y tenemos otra pregunta que más o menos dice todo esto. Dice, la situación actual de la pandemia nos ha limitado mucho.
¿Cómo podemos animarnos a seguir cuidándonos desde la pastoral de la salud? La persona que lo pregunta dice, a mí me preocupa cómo los problemas de salud mental muchas veces afectan a la situación social y de pobreza de muchas personas, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar sumando fuerzas cuando a los enfermos de salud mental les cuesta que les acompañen? Otro de los temas gruesos, gordos, digo, ¿no? Que nacen de una realidad muy concreta. Es lo mismo, me parece que lo leía hoy, ¿no? En algún libro o en alguna revista, no me acuerdo ahora, pero hoy o ayer, ¿no? Esto mismo, esta misma pregunta. O sea, están haciendo cosas que ya existían, los enfermos mentales, los trastornos, etcétera, pero se ha agravado, se ha agravado. Están haciendo ahora otra cosa, que el ir a la iglesia, pues a cuánta gente no le cuesta, no le cuesta. Pues ahora parece que con esto del virus, pues bueno, pues el no acudir, pues tampoco será tan necesario, ¿no? Esto hay que evitarlo, hay que evitarlo. Por lo tanto, nacen nuevas necesidades y todavía no está por nacer, está naciendo la enfermedad social. La enfermedad social, una de ellas es esta, que aparecerán más suicidios y más temas mentales, psicológicos, necesidad de apoyos. Sí, pues enhorabuena que la Pastoral de la Salud vaya a eso, no solamente a dar sacramentos, a evangelizar pues de otra forma, sino también a ayudar, ayudar. Hay una necesidad de esto, abrir el abanico y decir, bueno, están naciendo estas necesidades, técnicos en estas materias que digan cómo hay que apoyar, qué es lo que necesita, que se tengan que multiplicar dispensarios, formas, etcétera, ¿no? Hoy hay una gran necesidad, ¿no? En el mundo sanitario necesita descargar, necesita vomitar, necesita dialogar, porque es muy pesado lo que ha vivido y lo que está todavía viviendo, ¿no? El estrés. No se puede trabajar mucho tiempo con estrés, ¿no? Entonces, ya han salido al paso estos punteros, diríamos, técnicos para de la salud, en definitiva, porque la mente no me rula como tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. Y si va más adelante, pues ya entramos en psiquiatrías, etcétera, ¿no? Por lo tanto, paliar algunas cosas que parece que nacen de este estrés, de esta dificultad, de este estar trabajando sin los medios necesarios en algún momento, con tanta urgencia y tanto, ¿no? Y que no se descansa suficientemente. Y luego con la pesadilla que a lo mejor ni se duerme. Y si no se duerme, entonces vamos con el hospital a casa. Si se va con el hospital a casa, estamos deshechos, ¿no? Por eso nacen nuevos profesionales. O los profesionales que los hay tendrán más trabajo. Eso seguro. Ya está teniéndose, ¿no? Ya se ha asistido enormemente a profesional porque lo ha pedido. Nosotros mismos hemos tenido o tenemos, hemos apoyado el servicio de psicología por si alguien quería tener diálogos con las personas adecuadas, ¿no? Pues esto es importante, ¿no? No dejarlo. Esto es también pastoral, ¿no? Si se hace con esa visión nueva, etcétera, ¿no? Tenemos otra pregunta. Con esta tendremos ya que ir terminando porque es la hora. ¿Cree que se da la suficiente importancia a la pastoral de la salud en la Iglesia? Esta es la pregunta del millón. Del millón. Y yo diría que no. Yo me he querido esforzar por esta realidad para ver si entra más en las coordenadas oficiales. Leamos un poco toda la literatura de nuestros obispos, no de España, los del mundo entero, porque
yo lo digo con conciencia de saber lo que digo, ¿no? De saber lo que digo. Hemos estado por todo el mundo y ¿por qué el Papa se dio cuenta de la necesidad de este ministerio, de este dicasterio en concreto, ¿no? ¿No? Pues porque hay mucha cosa, pero está dispersa y hay que orientarla. Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Esto es lo que hemos hecho. Hemos infundido mucho, fuertemente, en cada conferencia episcopal que se diera este sentido de importancia, ¿no? Y creo que, bueno, yo lo he vivido, la importancia esa, ¿no? Y la hemos influido, etcétera. Y yo que pertenezco a una orden religiosa, que por el hecho parece que pudiera ser ya el abanderado de eso, pues no. Hemos tenido necesidad y tenemos todavía necesidad en nuestras reuniones capitulares, en tantas cosas, de que esto no se duerma, no se duerma. Nosotros mismos hemos potenciado los servicios pastorales en las estructuras sanitarias, que no haya solamente médicos, enfermeras, psicólogos y sociólogos, etcétera, sino que haya pastoralistas, ¿no? Lo hemos iniciado enormemente todo esto, ¿no? Y hemos hecho los grupos, ¿no? En nuestros hospitales con laicos preparándolos y los sacerdotes que tienen una base de preparación teológica, pero no tienen una base para estar en esto. Lo mismo que con eso no tienen una base canónica para dominar el derecho canónico y hacen cursos para el derecho canónico o hacen cursos para moral. Pues también, y esto lo hemos recogido de otras naciones que han sido adelantadas en otros tiempos, estoy hablando del año del 70 al 80, al 90, etcétera, ¿no? Pues como Alemania, como Francia, como Bélgica, donde realmente, o Canadá, ¿no? Donde realmente a los sacerdotes se le ha preparado con una base importante para estar de capellanes en hospitales, en estructuras, aparte de lo que tienen como toda la teología, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una base de 2 años, tenemos todo el currículum. Después, a raíz de nuestra organización en el Vaticano, nació el Camilianum. El Camiliano se me olvidaba decir, ¿no? Como formación específica, donde se da los títulos de teólogo pastoralista en pastoral sanitaria, pero tienen que tener la base teológica y hacer 2 años. Después, nosotros en España hemos hecho cursos que se llaman de máster, con una base que exigen el centro que hace esos cursos, ¿no? Pues va muy bien para sacerdotes, por ejemplo, o para personas que tienen una base de estudios, que a lo mejor pues de filosofía o de sociología, y que se cogen como personas idóneas, son seglares, que son personas idóneas para el servicio pastoral, pero les hacemos pasar por ese curso hoy máster. Y si hacen algo más, mejor, ¿no? Digo, el Camilianum. Yo he sido profesor en el Camilianum durante muchos años, pues también pues distraía algo de tiempo también para la formación, ¿no? Eso, y he sido de una materia complementaria a los temas básicos. Por ejemplo, acompañar al moribundo, al tema de la muerte. He sido en el Instituto Camilianum, ¿no? Y daba un montón de clases de un trimestre, por ejemplo, ¿no? Dentro del curso pastoral, ¿no? Un trimestre, una vez a la semana, pues bueno, pues sobre ese tema de acompañamiento al final de la vida, ¿no? Pues todo esto creo que es importante. Claro, entonces después nacen otros temas colaterales, que es esto, paliativos, con una función de estar especialmente asistiendo, que se necesita algo más de estudio que el normal, ¿no? Porque estamos en un periodo muy difícil.
que está tocando el final de la vida, ¿no? Y claro, pues hay que aprender algo más, ¿no? Para estar presente, para ayudar, etcétera, ¿no? O sea, esto es importante, importantísimo. Y no digamos nada de los problemas bioéticos que nacen, ¿no? Pues el capellán no puede estar con el Dominus Vobiscum, no, no puede estar con eso. Tiene que conocer la realidad, básicamente, ¿no? De dónde está, con quién está haciendo lo que está haciendo, quiénes son los médicos, quiénes son este campo, ¿no? Este campo. Y después, pues saber qué problemas suscita la medicina, ¿no? El tema paliativo está suscitando de acompañamiento, de temas de final de la vida, de la dichosa eutanasia, lo que sea, ¿no? Lo que sea. O del inicio de la vida, el tema de abortos o lo que sea, ¿no? Para saber decir una palabra adecuada, no echar los perros, sino la palabra adecuada, la palabra con misericordia, la palabra como lo hacía, vuelvo a lo mismo, como lo hacía el Señor. Y entonces se ganan a la grey, ¿no? El pastor es pastor según el Espíritu del Señor. Y los problemas sociales se resuelven según el Espíritu del Señor. También se le presentaron problemas difíciles y el Señor pues salió airoso de todas esas cosas, ¿no? Sobre todo con el corazón de misericordioso de todo eso. Se resuelven muchos problemas pues yendo a la gente, sabiendo de qué pie cojea y venga, echarle una mano y todo eso es misericordia, etcétera, ¿no? Y algunas veces pues hacer de puente en una realidad tan sufriente como puede ser en una familia, ¿no? Ayudar, echar una mano, hablar con la asistente social, oye, mirar, este caso ya lo estáis siguiendo, etcétera, ¿no? Pues mirarlo bien porque tal, porque igual ya lo saben, a lo mejor que el cura o que el servicio pastoral, pero también es importante, ¿no? Por lo tanto, esto de las... yo no quiero que se ponga en el centro como exclusivo, pero que se ponga en su sitio, que no está. A veces no está y a veces ahora está en los organigramas, pero que se pongan personas también, y no solo en el organigrama. Bueno, no tenemos otra pregunta, pero sí que tenemos un agradecimiento. Muchas gracias por la charla, un lujo escucharle. Yo también le doy las gracias a Monseñor Redrado. Ha sido una experiencia preciosa. Él está abierto si tenemos dudas o cosas que nos quiera en algún momento aclarar sobre todo lo que nos ha contado, pues estoy segura que está abierto a ello y que podemos contar con él en esta hermosa pastoral, ¿eh? Yo personalmente quiero darle las gracias, quiero agradecerle a Monseñor Redrado esta tarde que nos ha dedicado, como tantas otras que nos dedica. Yo creo que ha dejado muy claro cuál es el sentido de la celebración del Día Mundial del Enfermo, así como en España también la celebración de la Pascua del Enfermo. Pero como os digo, si tenemos alguna duda, si tenemos algún problemilla, pues sabéis que él como hermano de San Juan de Dios allí os puede atender y os puede escuchar perfectamente y además es un placer para él también. Nada más despedirme, de momento decir que gracias, porque a mí esto me da también aire, me da fuerza para la vocación que llevo, ¿no? Porque todavía tengo más años detrás que delante, pero bueno, seguramente el Señor me querrá algunos años acá, pero mientras esté, pues hay que dar al martillo, al martillo. Además, mañana he empezado así, mañana es la fiesta del sí, que lo dice una mujer. Podía haber dicho no y entonces nos hubiera mandado todos al no sé dónde, pero dijo que sí, y el Espíritu, y tenía otro camino ella. Sin embargo, como vio que el Espíritu Santo le iba a orientar, pues estaba en buenas manos. Que nosotros sigamos diciendo sí en la realidad que nos toca en la vida. Algunos momentos será decir con dolor
y otras veces pues con gloria y agradeciéndole al Señor y a las mediaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Verdaderamente ha sido un placer escucharle. Yo, me vais a perdonar, pero don José Luis, muchísimas gracias. Quito lo de Monseñor porque me resulta tan cercano que dirigirme directamente a él como Monseñor, pues casi me parece raro. Muchísimas gracias por tu aportación a esta pastoral que tan importante es, aunque parezca la niña apartada, pero en nuestras manos está que de verdad hagamos una pastoral interesante, atractiva y llena de amor y cariño hacia los que de verdad nos necesitan, que son los enfermos. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo día de escuela.